Hay una cosa que casi nadie te explica bien cuando habla de las fortunas de los capos. Te dicen, este hombre tenía $1.000 millones, y tú asientes porque suena enorme. Pero $1.000 millones en 1985 no son $1.000 millones hoy, ni de cerca. Entonces, en este documental vamos a hacer algo distinto. Con cada uno de los 10 capos de esta lista, te vamos a dar 3 cosas. Primero, ¿cuánto se estimaba que valía su fortuna en su momento, con las cifras de aquella época? Segundo, ¿qué significaba realmente ese dinero entonces? ¿Cuántas casas? ¿Cuántos salarios? ¿Cuánto del presupuesto de un país entero? Y tercero, ¿cuánto sería ese mismo dinero hoy, ajustado a la inflación? Porque sólo así entiendes el tamaño real de lo que estos hombres construyeron. Y antes de empezar, una advertencia importante y honesta. Ninguna de estas cifras fue auditada jamás. Nadie revisó los libros contables de un cartel. Todo lo que vas a escuchar son estimaciones de gobiernos, de agencias antidrogas y de periodistas. Algunas son bastante sólidas. Otras, como vas a ver en el número 1, son mucho más discutidas de lo que la gente cree. Quédate hasta el final, porque en el número 1 vamos a hacer algo que casi ningún canal hace. Vamos a comparar la cifra que todo el mundo repite con la cifra que la revista Forbes realmente publicó en su momento. Y la diferencia es enorme. Esto es codicia. Y este es el ranking del dinero más sucio de la historia. Abrimos el ranking con la única mujer de esta lista, y con una fortuna que, para los años 80, era simplemente absurda. Griselda Blanco, la madrina, fue la pionera de la ruta de la cocaína hacia Miami. Y en su apogeo, a principios de los 80, distintas estimaciones colocaron su fortuna alrededor de los $2.000 millones. ¿Qué significaba eso en 1982? Vamos a bajarlo a tierra. En aquella época, una casa promedio en Estados Unidos costaba alrededor de $70.000. Con $2.000 millones, Griselda Blanco podía comprar más de 28.000 casas, un barrio entero, varios barrios enteros, una ciudad pequeña completa, con todo y sus habitantes dentro. Se decía que en sus mejores meses su operación generaba decenas de millones de dólares, dinero que llegaba en cantidades tan físicas que sus colaboradores contaban con máquinas, no con las manos. Hay otro dato que ayuda a entender la época. A principios de los 80, un kilo de cocaína comprado en Colombia costaba unos pocos miles de dólares. Ese mismo kilo, vendido al detalle en las calles de Miami o Nueva York, podía multiplicar su valor decenas de veces. Ese margen, uno de los más brutales que ha existido en cualquier negocio, legal o ilegal, es lo que explica cómo una mujer que emigró a Estados Unidos sin nada pudo construir una fortuna de esa escala en menos de una década. Y hay que decirlo con claridad. Ese dinero no vino solo del comercio, vino de la violencia. A Griselda Blanco se le atribuyeron decenas de asesinatos, y las llamadas guerras de la cocaína convirtieron a Miami en la ciudad con una de las tasas de homicidios más altas de Estados Unidos en aquella época. Cada dólar de esa fortuna tuvo un costo humano documentado en los archivos judiciales de la Florida. Y ajustado a la inflación, esos $2.000 millones de principios de los 80 equivaldrían hoy a una cifra del orden de los 6 a 7.000 millones de dólares. Es decir, si Griselda Blanco estuviera viva hoy con esa fortuna intacta, sería una de las mujeres más ricas del continente. ¿Y qué pasó con ese dinero? Ya lo contamos en este canal. No quedó nada. Murió de un disparo en la puerta de una carnicería en Medellín, en 2012, sin fortuna, sin imperio y sin escoltas.
2.000 millones de dólares y una bolsa de carne en la mano. El número 9 tiene la cifra más pequeña de toda esta lista, y es, probablemente, el caso donde entender la época importa más que en ningún otro. Porque cuando lees que Al Capone ganó unos 100 millones de dólares al año en su apogeo, alrededor de 1929, la cifra suena casi modesta comparada con los miles de millones de los narcos modernos. Y ahí está la trampa. Vamos a entender que era 100 millones de dólares en 1929. En aquel año Preris, un trabajador americano promedio ganaba alrededor de 1.500 dólares al año. Es decir, los ingresos anuales de Al Capone equivalían al salario anual de más de 60.000 trabajadores. 60.000 familias enteras, trabajando un año completo para igualar lo que él ganaba en 12 meses. Un auto nuevo costaba unos 500 dólares. Con sus ingresos de un solo año podía comprar 200.000 autos, y ajustado a la inflación, esos 100 millones de dólares de 1929 equivaldrían hoy a más de 1.700 millones de dólares anuales. Y ojo con esto, no hablamos de su fortuna total, hablamos de sus ingresos de un solo año. Pero hay algo más, y es lo que hace única su historia. En 1929, Estados Unidos tenía una economía mucho más pequeña que hoy. Medido como proporción del tamaño de la economía americana de entonces, el peso relativo de Capone era muchísimo mayor de lo que sugiere la conversión directa. Un solo hombre, en una sola ciudad, controlando ese porcentaje del dinero de un país. Y esa es la irónica clave de su caída. Fue exactamente esa cifra la que lo destruyó. No las balas, los números. El gobierno americano lo condenó en 1931 por no declarar impuestos sobre ese dinero. Y hay un detalle más que dimensiona su época. El negocio de Capone era el alcohol, un producto que era perfectamente legal 5 años antes y volvería a serlo 4 años después. Su imperio no existía porque él fuera un genio. Existía porque una ley creó de la noche a la mañana un mercado negro gigantesco. Cuando la ley seca terminó en 1933, ese mercado se evaporó por decreto. Ningún otro capo de esta lista vio desaparecer su negocio entero con la firma de un presidente. El gángster más famoso de la historia cayó por una declaración de renta. El número 8 no traficaba cocaína. Traficaba algo que, en volumen y en poder, fue igual de devastador: heroína. Hun Sa, el rey del opio, dominó el Triángulo Dorado, esa región entre Birmania, Tailandia y Laos, durante décadas. Y en su apogeo, entre los años 80 y principios de los 90, se estimó que llegó a controlar una parte enorme del suministro mundial de heroína. Algunas estimaciones hablan de hasta el 75%. Su fortuna se calculó en torno a los 5.000 millones de dólares. ¿Qué significaba eso en Birmania a finales de los 80? Aquí, la comparación es brutal. Birmania era, y sigue siendo, uno de los países más pobres de Asia. El ingreso anual promedio de un ciudadano birmano en aquella época se medía en apenas unos cientos de dólares al año. Con 5.000 millones de dólares, Hun Sa no era simplemente un hombre rico en un país pobre. Era una potencia económica paralela. De hecho, financiaba con ese dinero un ejército privado de miles de hombres armados, con uniformes, rangos, entrenamiento y control territorial real. Piensa en lo que eso significa. No compraba mansiones. Compraba un país dentro de otro país. Y hay un detalle que muestra hasta dónde llegaba su descaro. En los años 80, Hun Sa
llegó a ofrecerle al gobierno de Estados Unidos venderle su cosecha completa de opio, toda, por una suma que, comparada con su fortuna, era casi simbólica. Su argumento era que así demostraría que el opio solo financiaba la causa de su pueblo. Washington rechazó la oferta, pero el gesto dejó algo claro. Este hombre negociaba con potencias mundiales de igual a igual. Ajustado a la inflación, esos 5.000 millones equivaldrían hoy a una cifra en el rango de los 12 a 15.000 millones de dólares. Y ya contamos cómo terminó. Negoció su rendición con la Junta Militar birmana en 1996. Jamás fue extraditado y murió tranquilo en Yangon en 2007 como un empresario retirado. De todos los hombres de esta lista, fue el que mejor conservó lo suyo. El número 7 no es un hombre. Son 3 hermanos. Y su caso demuestra algo importante sobre el dinero del narcotráfico. La fortuna familiar puede ser más grande y más duradera que la de cualquier individuo. Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa fueron socios fundadores del cartel de Medellín junto a Pablo Escobar. Y aunque la fama se la llevó Escobar, los Ochoa aportaban algo que él no tenía: estatus social, tierras, ganadería, contactos y una red logística construida sobre haciendas legales. Distintas estimaciones, incluida la clasificación de la revista Forbes a finales de los 80, colocaron la fortuna de los hermanos Ochoa en torno a los 6.000 millones de dólares. ¿Qué significaba eso en la Colombia de 1988? Aquí la comparación es difícil de digerir. El presupuesto anual del Estado colombiano de aquella época se medía en unos pocos miles de millones de dólares. Es decir, una sola familia manejaba un patrimonio comparable, o incluso superior, a lo que el gobierno de todo un país tenía para gastar en un año. Salud, educación, carreteras, ejército, todo el gasto público de una nación de 30 millones de habitantes, contra el bolsillo de 3 hermanos de Medellín. Y para entender de dónde salía tanto dinero, hay que entender el modelo. Los Ochoa no vendían droga en las esquinas, cobraban por transportar. La organización reunía cargamentos de múltiples productores, los movía en conjunto hacia Estados Unidos y cobraba una comisión por cada kilo que llegaba. Era, en esencia, una empresa de logística, con el margen más alto del planeta y sin un solo impuesto que pagar. Ajustado a la inflación, esos 6.000 millones serían hoy del orden de los 15.000 millones de dólares. Pero el dato realmente interesante es otro. Los Ochoa fueron los únicos socios del cartel de Medellín que negociaron a tiempo. Se entregaron voluntariamente a comienzos de los 90, cumplieron condenas relativamente cortas y salieron libres. Y aunque perdieron una enorme parte de su patrimonio en decomisos, el núcleo ganadero y ecuestre de la familia sobrevivió. Mientras Escobar moría en un tejado, los Ochoa seguían criando caballos. El número 6 construyó su fortuna con una planta que casi nadie asocia con las grandes fortunas del narcotráfico: la marihuana. Rafael Caro Quintero fue uno de los fundadores del Cartel de Guadalajara, la organización madre de la que después nacerían prácticamente todos los cárteles mexicanos modernos, incluido el de Sinaloa, y su obra maestra fue un lugar llamado El Búfalo, una plantación de marihuana en el desierto de Chihuahua, de un tamaño que las autoridades no podían creer. Miles de trabajadores, kilómetros cuadrados de cultivo, sistemas de riego industriales. Cuando fue descubierta y destruida en 1984,
Las autoridades mexicanas y la DEA calcularon el valor de la producción incautada en cifras que rondaban los 8.000 millones de dólares. 8.000 millones. De una sola plantación. En 1984. Para dimensionarlo, en aquel año, el salario mínimo mexicano estaba en niveles tan bajos que un trabajador promedio necesitaba varios años para juntar $1.000. La operación de El Búfalo generaba, según esas estimaciones, más valor que industrias enteras del país. La fortuna personal de Caro Quintero, en su apogeo, se estimó en el rango de los 5.000 millones de dólares, lo que hoy, ajustado a la inflación, sería del orden de los 15.000 millones. La destrucción de El Búfalo desencadenó la venganza que cambiaría la historia del narcotráfico. El secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. Un crimen que provocó la mayor cacería que Estados Unidos había montado hasta entonces contra un narcotraficante. Caro Quintero pasó décadas preso. Fue liberado por un tecnicismo legal en 2013, lo que enfureció a Washington, recapturado en 2022 y finalmente entregado a Estados Unidos en 2025, donde enfrenta la justicia americana. Y hay un contraste que vale la pena señalar. Mientras las fortunas de la cocaína se medían por el valor por kilo, un producto compacto, caro y fácil de transportar. La de Caro Quintero se construyó con marihuana, un producto voluminoso, pesado y barato por unidad. Para ganar miles de millones con marihuana, hacía falta mover una cantidad física de mercancía tan colosal que resulta difícil de imaginar. Camiones, bodegas, trenes enteros de producto. Eso convierte a El Búfalo en algo más que una plantación. Fue la prueba de que el narcotráfico mexicano había alcanzado escala industrial una década antes de que el mundo se diera cuenta. El hombre de los 5.000 millones terminó exactamente donde llevaba 40 años intentando no llegar. El número 5 no manejaba una fortuna, manejaba una economía. El cartel de Cali, dirigido por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, llegó a controlar, según las autoridades americanas, la enorme mayoría del mercado mundial de la cocaína tras la caída de Escobar, y las estimaciones sobre sus ingresos anuales llegaron a cifras que todavía hoy resultan difíciles de procesar, en torno a los 7.000 millones de dólares al año a mediados de los 90. Fíjate en el detalle, al año, no la fortuna acumulada, la facturación anual. ¿Qué era eso en la Colombia de 1994? Era una organización criminal facturando más que las exportaciones legales más importantes del país, más que el café, que era el símbolo económico nacional. Una empresa clandestina superando a la industria emblemática de toda una nación. Y a diferencia de Escobar, ellos no enterraban el dinero, lo invertían. El cartel de Cali era dueño de bancos, laboratorios farmacéuticos, medios de comunicación, equipos de fútbol y una cadena de droguerías con cientos de locales por toda Colombia. Dinero criminal convertido en economía formal, visible, funcionando a la luz del día. Ese modelo explica por qué su fortuna fue distinta a todas las demás de esta lista. Los Rodríguez Orejuela no tenían un problema de dónde guardar el efectivo, porque su dinero no dormía en tambos bajo tierra. Trabajaba dentro de la economía colombiana, generando más dinero, con contabilidad, empleados y facturas. Era lavado de dinero a escala industrial, hecho a plena luz del día. Ajustada a la inflación, esa facturación anual de 7.000 millones equivaldría hoy a más de 15.000 millones de dólares. Cada año. Y sin embargo, ya contamos cómo terminaron.
El Estado colombiano intervino la cadena de droguerías, confiscó las propiedades y cuando los hermanos fueron extraditados, entregaron cientos de millones de dólares en bienes como parte de su acuerdo judicial. Ambos murieron bajo custodia americana, sin un solo bien a su nombre. El cartel más rico de su tiempo terminó con sus dos jefes muriendo en hospitales carcelarios extranjeros. Y llegamos al capo más famoso del siglo XXI, y también al caso donde las cifras más se contradicen entre sí. Joaquín Guzmán lo era, el Chapo. Dirigió el cartel de Sinaloa durante décadas. En 2009, la revista Forbes lo incluyó en su lista de multimillonarios del mundo con una fortuna estimada en $1.000 millones, y lo mantuvo en sus listas durante varios años, llegando a colocarlo entre los hombres más poderosos del planeta. Pero cuando llegó su juicio en Estados Unidos, los fiscales federales presentaron una cifra radicalmente distinta. Solicitaron que se le confiscaran alrededor de $12.600 millones. El cálculo de las ganancias totales que, según ellos, su organización había generado durante décadas de operaciones. Y aquí está el detalle que hay que entender, porque explica la confusión de casi todos los rankings que circulan por Internet. Esas dos cifras miden cosas distintas. Los 1.000 millones de Forbes eran una estimación de su patrimonio personal. Los más de 12.000 millones de los fiscales eran los ingresos históricos acumulados de toda la organización, no el dinero que él tenía en el bolsillo. ¿Qué significaba 1.000 millones de dólares personales en el México de 2010? En aquel momento, esa cifra lo colocaba en el mismo rango que empresarios mexicanos legítimos de primer nivel. Un hombre nacido en una comunidad rural de Sinaloa, sin educación formal completa, con un patrimonio comparable al de industriales que habían construido conglomerados durante generaciones. Hay que decir también que la inclusión del Chapo en la lista de Forbes generó una polémica enorme. El gobierno mexicano protestó públicamente, argumentando que la revista estaba glorificando a un criminal y dándole un estatus que no merecía. Forbes respondió que su trabajo era documentar la riqueza donde estuviera, no juzgarla. Con el tiempo, la propia revista lo sacó de sus listas, reconociendo que estimar el patrimonio de un fugitivo era, en el mejor de los casos, un ejercicio especulativo. Ajustado a la inflación, aquel $1.000 millones de 2009 sería hoy alrededor de $1.500 millones. ¿Y dónde está ese dinero? Nadie lo sabe. A pesar de la orden judicial de confiscar miles de millones, las autoridades americanas nunca localizaron esa fortuna. El Chapo cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado y el dinero, esté donde esté, sigue sin aparecer. Una sentencia de miles de millones que, en la práctica, no cobró nadie. El número 3 no es una persona. Es la máquina de hacer dinero más eficiente que ha existido en la historia del crimen. Según múltiples testimonios de exmiembros de la organización, incluidos relatos ampliamente difundidos de hombres que estuvieron dentro, el cartel de Medellín llegó a generar en su apogeo alrededor de $420 millones por semana. Detente en esa palabra, semana. Vamos a convertirlo para que lo sientas. 420 millones semanales son unos $60 millones al día. $2,5 millones por hora. Alrededor de $40,000 por minuto. Cada minuto. Las 24 horas. Mientras dormían, mientras comían, mientras huían. Anualizado, eso da una cifra cercana a los $22,000 millones al año. En los años 80,
¿Qué significaba eso entonces? Significaba que una organización criminal con base en una sola ciudad colombiana facturaba más que la mayoría de las empresas más grandes del mundo de aquella época. Más que industrias enteras. Más, en varios años, que el presupuesto completo del Estado colombiano. Y esa montaña de dinero creó un problema que ninguna empresa legal enfrenta jamás. No había dónde ponerlo. Los bancos no podían absorber ese volumen sin levantar alarmas. Así que el dinero se enterraba, se emparedaba, se metía en tambos bajo el suelo de fincas por toda Antioquia. El propio hermano de Pablo Escobar, Roberto, que fue el contador de la organización, contó dos datos que resumen todo. Gastaban alrededor de $2.500 al mes solo en ligas de goma para amarrar los fajos, y daban por perdido cerca del 10% del dinero cada año, comido por las ratas o podrido por la humedad. Un 10% anual de miles de millones, perdido bajo tierra, ajustado a la inflación. Esos 22.000 millones anuales de los años 80 equivaldrían hoy a más de 50.000 millones de dólares al año. El número 2 tiene la cifra individual más alta jamás atribuida a un narcotraficante mexicano. Y también la fortuna que peor terminó, desaparecida por completo. Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, revolucionó el negocio con una idea de una simpleza brutal. Si el problema era mover volumen, entonces no uses avionetas. Usa aviones de pasajeros. Llegó a operar, según las autoridades, una flota que se ha estimado en más de 20 Boeing 727 y otras aeronaves, capaces de mover toneladas de cocaína en un solo viaje desde Sudamérica hacia México. Y las estimaciones sobre su fortuna personal llegaron a los 25.000 millones de dólares a mediados de los 90. Vamos a dimensionar esa cifra en el México de 1996. En aquel año, México apenas se recuperaba de una crisis económica devastadora. El país había necesitado un rescate financiero internacional de decenas de miles de millones de dólares para no colapsar. Y en medio de eso, un solo hombre nacido en Sinaloa manejaba, según esas estimaciones, un patrimonio comparable a una fracción significativa de las reservas internacionales del país entero. ¿Cómo se acumula tanto? Con una ventaja estructural que ningún capo anterior tuvo. Tras la caída de Escobar y del cartel de Cali, los colombianos perdieron el control de las rutas hacia Estados Unidos. Y los mexicanos, que hasta entonces eran transportistas pagados por comisión, se convirtieron en dueños del negocio. Amado Carrillo estuvo justo en ese punto de la historia. Fue el hombre que cobró el peaje cuando el poder cruzó de Colombia a México. Ajustado a la inflación, esos 25.000 millones serían hoy del orden de los 50.000 millones de dólares. Con esa cifra, hoy estaría peleando un lugar entre los 100 hombres más ricos del planeta. Ahora bien, seamos honestos, esta es una de las cifras más discutidas de toda la lista. Muchos analistas la consideran inflada, porque mezcla ingresos históricos de la organización con patrimonio personal. Pero incluso las estimaciones más conservadoras lo colocan entre los hombres más ricos que ha producido el crimen organizado. ¿Y dónde quedó? En ninguna parte. Murió en una mesa de operaciones en 1997 durante una cirugía estética para cambiar su rostro. Y con él murió el mapa completo de su fortuna. Las autoridades mexicanas recuperaron algunas propiedades emblemáticas, pero la enorme mayoría del dinero nunca apareció. 25.000 millones de dólares y un quirófano clandestino.
y llegamos al número 1, el nombre que todo el mundo esperaba. Pero vamos a hacer con él algo que casi nadie hace. Vamos a mirar la cifra de verdad. La versión popular la conoces. Se repite en todas partes. Pablo Escobar valía 30.000 millones de dólares. Esa cifra aparece en documentales, en artículos, en videos, en libros. Y ajustada a la inflación, esos 30.000 millones de finales de los 80 equivaldrían hoy a una cifra del orden de los 70.000 millones de dólares. Con eso, hoy estaría entre las 20 personas más ricas del mundo, por delante de figuras como Warren Buffett. Ahora, la otra cifra, la que casi nadie menciona. Cuando la revista Forbes incluyó realmente a Pablo Escobar en sus listas de multimillonarios, entre 1987 y 1993, las cifras que publicó fueron considerablemente más bajas. En su aparición de 1989, por ejemplo, la revista estimó su fortuna en alrededor de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones, no 30.000. ¿Por qué la diferencia es tan enorme? Por la misma razón que explicamos con el Chapo. Son cosas distintas. Los cálculos más altos suelen sumar los ingresos históricos totales de todo el cartel de Medellín a lo largo de los años. Los cálculos de Forbes intentaban estimar el patrimonio personal de un solo hombre en un momento dado. Y hay un tercer factor que casi nadie considera. El cartel gastaba enormidades. Sobornos, ejércitos de sicarios, guerra contra el Estado, abogados, propiedades, aviones y ese 10% anual que se pudría bajo tierra. El dinero entraba a raudales, pero también salía a raudales. Entonces, ¿cuál es la verdad? Probablemente esté en algún punto intermedio, y honestamente, nadie lo sabe con certeza. Nadie auditó jamás las cuentas de Pablo Escobar, porque esas cuentas nunca existieron en un libro contable formal. Pero vamos a lo que sí sabemos, porque es igual de impresionante. Sabemos que apareció 7 años consecutivos en la lista de los hombres más ricos del mundo de la revista más prestigiosa de finanzas del planeta. Sabemos que su organización controlaba alrededor del 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Sabemos que ofreció públicamente pagar la deuda externa completa de Colombia, miles de millones de dólares, a cambio de que no lo extraditaran. Ese ofrecimiento, más que cualquier cifra, es la mejor medida de su fortuna. Un solo hombre proponiéndole a un país de 30 millones de habitantes cancelarle la deuda nacional, con dinero propio. Y sabemos algo más, que quizás dimensiona mejor esa riqueza que cualquier cifra con muchos ceros. Escobar construyó un barrio entero para familias sin vivienda en Medellín, con cientos de casas entregadas gratis. Construyó canchas de fútbol iluminadas en las comunas más pobres de la ciudad y financió una hacienda privada con un zoológico traído de África, con elefantes, jirafas, cebras e hipopótamos, abierta al público y gratuita. Piensa en la escala de eso, un hombre haciendo, con dinero propio, cosas que normalmente hace un Estado. Vivienda social, obras públicas, un parque nacional. Esa es la verdadera medida de la fortuna de Pablo Escobar. No un número en una revista, sino la capacidad de reemplazar funciones de un gobierno. Y por eso mismo, el Estado colombiano no tenía otra opción que destruirlo. Un país no puede permitir que exista un poder económico paralelo capaz de comprarle lealtad a su propia población. Y sabemos cómo terminó todo. El 2 de diciembre de 1993, el hombre que estuvo 7 años en la lista Forbes murió corriendo por un tejado en Medellín, escondiéndose en casas prestadas, sin ejército y sin imperio. La fortuna más grande de la historia del crimen y un tejado de tejas rotas.
10 fortunas. 10 formas de medir lo mismo. Dinero que nunca debió existir. Y si sumas las cifras de esta lista, con todas las advertencias del mundo sobre lo poco confiables que son, llegas a un número que supera con facilidad los 100.000 millones de dólares en valores de su época. Ajustado a hoy, algo cercano a los 250.000 millones. Ahora, observa algo. De los 10 capos y organizaciones de esta lista, la enorme mayoría perdió absolutamente todo. Confiscado, robado, gastado o podrido, bajo tierra. Solo unos pocos, los Ochoa, Kunsa, conservaron una parte real de lo suyo. Y ahí está la lección que este canal repite documental tras documental, y que las cifras confirman una vez más. El dinero criminal no se pierde porque los capos lo gasten mal. Se pierde porque es indefendible. No existe abogado, contrato ni tribunal que proteja una fortuna que no puede ser reclamada ante un juez. Construían imperios sobre arena. Cifras enormes, escritas sobre nada. Si esta historia te atrapó, déjanos en los comentarios qué cifra te pareció más impresionante. Y cuéntanos qué personaje quieres que investiguemos a fondo en un próximo documental. Suscríbete a Codicia, porque aquí contamos las historias que el dinero intentó enterrar. Nos vemos en la próxima.